¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy es Nochebuena, feliz Navidad a todos. Espero y deseo que paséis este día pues como hay que pasarlo, ¿no? Que es una fecha señalada en la que la familia tiene que reunirse casi de manera imperativa. Y pues seguramente muchos tendréis familiares que no veis con la frecuencia que os gustaría. En fin, creo que es la fecha señalada para reunirse todos, para juntarse y para disfrutar los unos de los otros, ¿de acuerdo? Entonces, mis mejores deseos a todos y feliz Navidad a todos. Vamos a hablar de los números perfectos. De hecho, he indagado mucho por internet en relación a esto y no he encontrado ningún vídeo, bueno, pues que me llamara la atención. De hecho, solo encontré uno que habla de los números perfectos y no lo implementa con fórmulas de Excel, sino que recurre a Visual Basic para aplicaciones. Que claro, Visual Basic para aplicaciones, pues digamos que suple de alguna manera la carencia en fórmulas dentro de lo que es el abanico o el grupo de fórmulas que contiene Excel. Pues si en un momento determinado vemos que necesitamos realizar algún cálculo que no está implementado con ninguna fórmula estándar, pues recurrimos precisamente a estos lenguajes de programación, ya sea Visual Basic para aplicaciones o el Scriptlab, que es el nuevo lenguaje que también nos permite pues, diseñar nuestras propias fórmulas, aparte de muchas otras cosas. Bueno, yo lo voy a hacer exclusivamente con fórmulas y voy a explicaros una fórmula básica, donde voy a explicar cómo se obtiene el número perfecto y por supuesto pues qué deficiencia tiene con respecto a otra fórmula, a otra metodología que vamos a utilizar, un algoritmo matemático donde realmente podemos obtener el resultado de una manera mucho más efectiva, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer específicamente con fórmulas. Voy a utilizar fórmulas de Office 365, de hecho estoy en Office Online. Pero es aplicable perfectamente a cualquier versión de Office, ¿de acuerdo? A ver, es aplicable entre comillas, porque yo voy a utilizar fórmulas nuevas por comodidad, pero realmente que las podéis sustituir perfectamente en Office antiguos, ¿de acuerdo? En Excel, en versiones de Excel que sean pues 2016, 2019, etcétera, donde naturalmente nos vais a encontrar, por ejemplo, con la fórmula LED ni con la fórmula secuencia, que básicamente son las que estamos utilizando. La fórmula LED la podéis sustituir por repitiendo la fórmula en diferentes argumentos de otras fórmulas, es la única forma que hay que hacerlo. LED, la verdad que es una fórmula que debería haber existido, yo creo que desde los principios de Excel, porque es la bomba. Reduce muchísimo el texto de una fórmula, ¿no? Al poder almacenar determinadas cosas en una variable y poder reutilizar esa variable. Y luego secuencia, pues podéis utilizar índice y en el caso de que fila, y en el caso de que la matriz que queramos generar o la serie numérica que queramos generar sea dinámica, como va a ser, pues entonces tendréis que utilizar, apoyaros en la fórmula indirecto para generar lo que es un rango dinámico, ¿de acuerdo? Eso lo hemos visto en otros vídeos, entonces voy a recurrir ya a fórmulas nuevas porque realmente es a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿de acuerdo? De hecho tenéis el Office Online, que es el que estoy utilizando yo para que sea compatible con cualquiera que lo quiera hacer. Entonces podéis recurrir con una cuenta de Hotmail o de Outlook, podéis tener vuestro espacio y podéis trabajar pues todas estas nuevas fórmulas, en el caso siempre de que tengáis una versión antigua. Si tenéis el Office 365 como aplicación, pues nada, ya lo tenéis todo hecho. Bien, vamos entonces a por ello. Vamos a explicar qué es un número perfecto. A ver, los números perfectos tienen que cumplir una condición, al igual que los primos. ¿Qué condición tiene que cumplir un número primo? Pues que tenga solo dos divisores. Y esos dos divisores se han de corresponder a la unidad y a ese mismo número, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el número 2 pues es divisible entre 1 y entre 2 exclusivamente. El número, por ejemplo, 11, pues también es divisible solo por 1 y por 11. ¿Por qué? Porque no lo es ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni así sucesivamente. ¿Por qué? Porque al intentar dividirlo siempre obtenemos un residuo, es decir, una parte decimal. Por tanto, no es divisible entre ese número, ¿de acuerdo? Es decir, para que sea divisible, el resto ha de ser 0 siempre. Entonces, ¿qué condición ha de cumplir, por ejemplo, un número perfecto? Vamos a ver el 6. Yo sé que el 6 es el primer número perfecto dentro del conjunto de los números naturales. Entonces, vamos a calcular sus divisores. Es el 1, como todo número es divisible por 1. El 2, por supuesto, si yo divido 6 entre 2 me devuelve 3, por tanto resto 0, es divisible. El 3, sí, también lo es, si divido 6 entre 3 me devuelve 2, resto 0. Entre 4, no, entre 4 ya no es divisible, ¿de acuerdo? Porque si divido 6 entre 4 me va a dar una parte decimal, por tanto existe un residuo, ya lo tengo que descartar. Entre 5 me ocurre lo mismo que con el 4, y entre 6, por supuesto. Pero fijaos,
para que un número sea perfecto ha de cumplir una condición muy específica, y es que tengo que descartar de sus divisores el propio número, es decir, el 6 fuera, y luego tengo que sumar el resto de divisores, y si me da el mismo número, entonces ese número es perfecto. Por tanto, es una condición un poco restrictiva, y de hecho es tan restrictiva que dentro de la infinidad de números que existen, a día de hoy tan solo se conocen 52 números perfectos. Mientras que, por ejemplo, números primos existen una infinidad de ellos. Pero los números perfectos, como deben cumplir con esta restricción, digamos, tan severa, realmente pues el conjunto de números perfectos que hay dentro de lo que es la infinidad de números naturales que existen, pues es mucho más reducida que, por ejemplo, en el caso de números primos, ¿de acuerdo? Bien. Si os dais cuenta, esto suma 6. Entonces 6 es igual al número que estoy evaluando. Este número es perfecto. Ocurrirá lo mismo con el 28 y con el 496. Luego os explicaré, porque aquí en Wikipedia tenemos una fórmula que a partir de un número primo podemos obtener el número perfecto equivalente. ¿De acuerdo? Fijaos aquí, para n igual a 2, que es primo, obtenemos el 6, que es número perfecto. Para 3, que es primo, obtenemos 28. Para 5, pues obtenemos 496, para 7, 8128, pero fijaos la diferencia que hay entre uno y otro, es abismal, ¿de acuerdo? Del 6 al 28, bueno, ahí, pero del 28 al 496 tenemos una diferencia brutal. Y fijaos ya del 496 al 8128. Entonces, bueno, tratándose de temas exponenciales, pues vamos a ver que el crecimiento es muy rápido. Bien. Volvemos a nuestro Excel y vamos a ver cómo evaluar eso de una manera efectiva y de una manera inefectiva. Inicialmente vamos a empezar de la manera inefectiva, que va a ser la manera analítica, pero más sencilla de comprenderlo. Y luego vamos a incluir un algoritmo matemático para realmente darle una forma un poco más efectiva, valga la redundancia, porque el tiempo de ejecución de ese algoritmo va a ser infinitamente más rápido que el del otro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner un 6 aquí. ¿Y por qué el 6? Porque sé que es perfecto. Entonces vamos a evaluar si realmente mi fórmula se corresponde realmente con un cálculo que derive en un resultado esperado, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a crear es una matriz de sus menores, porque quiero saber qué números inferiores a él son divisibles por él, y de esa manera obtengo los divisores. Entonces, ¿qué argumento le paso a secuencia? Le paso el propio número. ¿Y qué me devuelve esta fórmula? Pues me devuelve una matriz con todos los números del 1 hasta el mismo, ¿de acuerdo? Hasta el 6. Sin embargo, habíamos dicho que el 6 no me interesa, entonces yo puedo reducir esto. Y puedo decirle que este argumento sea el propio número menos 1, y así tengo 5 elementos. Entonces el 6 ya me lo descarta. Bien, a continuación lo que tengo que hacer es obtener de todos esos números, es decir, de esos 5 números, cuáles de ellos son divisibles, son divisores de 6. Entonces, para ello utilizamos la fórmula residuo y le paso como primer argumento el número que estamos analizando y como segundo argumento esa matriz que acabo de generar. Esta matriz, como se la paso como segundo argumento, el resultado va a ser también una matriz. ¿Y qué resultado va a ser? Pues va a ser el resultado de dividir este número que está en la celda 1, es decir, el 6, dividido entre 1, entre 2, entre 3, pero no me devuelve el cociente, sino que lo que me está devolviendo es el resto. Entonces, en aquellas posiciones en las que haya un número que sea divisor, me devolverá 0, es decir, resto 0. Y en aquellas en las que no sean divisibles por 6, me devolverá un número, es decir, un residuo. Le doy a intro y fijaos, en las tres primeras posiciones que se corresponden con el 1, con el 2 y con el 3, que los tres son divisores de 6, me devuelve 0, y sin embargo en el 4 y en el 5, que son los números que si los divido entre 6, pues, o más bien divido 6 entre ellos, el resultado es un número decimal, por tanto existe un residuo y no es divisor, ¿de acuerdo? Bien, si yo ahora evalúo aquí con un sí y le digo que me devuelva únicamente aquellos números que sean divisores, es decir, si evalúa 0 y le digo devuélveme de nuevo esta secuencia, pero solo en las posiciones en las que se cumpla esta condición que le estoy indicando yo aquí. Entonces cierro esto, le doy a intro y fijaos que solo me devuelve el 1, el 2 y el 3, que son los números inferiores a 6 y que a su vez cumplen con esa condición de ser divisores de 6. Y sin embargo aquí me devuelve falso y falso. Pero falso, el equivalente numérico es 0. Entonces si yo sumo aquí implícitamente, Excel lo va a convertir a 0, a su equivalente numérico, y en este caso el equivalente numérico del valor booleano falso es 0. Fijaos, sumo aquí
y que me devuelve 6. Si yo aquí pongo 28, que sé que es un número mágico, iba a decir, no, un número perfecto, también me devuelve 28. ¿Y qué más números había? Pues este, 496 y por ejemplo 8128. Bueno, vamos a probar con 496. Fijaos que también me da 496. El problema que puedo tener aquí es cuando pongo 1. Entonces, ¿por qué me da error de cálculo? Bueno, me da error de cálculo porque yo estoy creando una secuencia con un argumento 0. Das cuenta que aquí estoy restando 1 menos 1. Esto podría iterar por los 6 números y restarle aquí este propio número. Entonces, de esa manera sí que me iba a devolver el mismo resultado, un resultado correcto, pero aquí para el 1 me devolvería 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí iba a crear una iteración, pero como le estoy restando 1, al final me iba a devolver 0, que es correcto realmente porque ese número pues no es perfecto, el 1 no es perfecto y se descarta. O podemos hacer lo siguiente: si esta celda de aquí es igual a 1, pues lo que devuelve, por ejemplo, es 0. A ver, esto lo normal sería devolver verdadero o falso en el caso de que realmente sea jolín, iba a decir primo no, es que lo tengo en la mente metido, primo no, primo soy yo. Perfecto. En el caso de que sea perfecto devolveríamos verdadero y en el caso de que no lo sea devolveríamos falso. Pero podemos, digamos, condicionarlo de esta manera, que si es igual a 1 nos devuelva 0 y en el caso de que sea diferente de 1 pues ya que calcule realmente si ese número es perfecto o no. Le damos a intro y fijaos que ahora me devuelve 0, pero si yo pongo 6 me devuelve el correcto, 28 me devuelve correcto, 496 me devuelve correcto. Si pongo por ejemplo 122 pues me devuelve un número. ¿Por qué? Porque realmente este no lo es. Bien, ¿qué pasaría si yo ahora pongo una secuencia y pongo 1 y 5, es decir, 100.000? Le doy a intro y me va a generar una secuencia, es decir, una matriz desde el 1 hasta el 100.000. Si yo ahora arrastro esta fórmula y calculo el resultado para todos estos números, fijaos que esto va a tardar un montón. Entonces este proceso no es 100% efectivo. Le damos aquí doble clic y fijaos que va a salir aquí: estamos trabajando en ello. Luego pondrá seguimos trabajando en ello. Luego volverá otra vez a estamos trabajando en ello. Y volverá otra vez a aparecer seguimos trabajando en ello. Fijaos, ahora ha cambiado a seguimos trabajando en ello. Es decir, está tardando muchísimo. ¿Por qué? Fijaos, ahora ha cambiado a estamos trabajando en ello otra vez y ahora volverá a seguimos trabajando en ello y entonces ya me devolverá un resultado. Pero ha tardado bastante. De hecho, está tardando bastante. ¿Por qué? Porque tiene que iterar un montón. Daos cuenta que cuando sea 100.000 tiene que iterar 99.999 porque realmente le estamos restando un 1 aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siempre será el número de iteraciones menos 1. Por eso ha tardado tantísimo. Entonces, el objetivo es encontrar un algoritmo que nos haga esto un poco más rápido. Tampoco mucho más. Bueno, sí, bastante más. Por lo menos la mitad lo reduce, ¿de acuerdo? Y una reducción de la mitad, pues ya es bastante más considerable, ¿de acuerdo? Vamos entonces a borrar todo esto, vamos a borrar la secuencia también y de momento vamos a poner un valor ahí, el 6. Entonces vamos a calcular la nueva fórmula. Por cierto, vamos a calcular también a partir de un número primo. Fijaos, yo puedo elevar 2 elevado a este número menos 1 y ahora multiplicarlo por 2 elevado a este número menos 1. De esta forma lo que obtengo es una forma que de hecho os lo mostré aquí en Wikipedia, esta formulita de aquí, 2 elevado a n-1 por 2 elevado a n-1, donde n siempre es un número primo, nos devuelve el equivalente en ¿cómo se llama? En perfecto, en número perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora pongo aquí 3, fijaos que me devuelve 28, pongo el 5 que es primo también, 496, el 7, el 11... Y fijaos qué barbaridad, que de 8.000 ya pasa a 2 millones y pico. Este número me va a dar error. De hecho, fijaos, si yo pongo aquí, de hecho si pongo 1.000.000, creo que me da error ya. No me da error, pero fijaos lo que está saliendo. Bueno, sale una cantidad que obviamente 1.000.000, pues en este caso no es un número perfecto. Pero si copio esto, bueno, es más, lo escribo 2096128, me va a dar error porque la función secuencia desborda totalmente, ¿de acuerdo? Es decir, no me va a crear una matriz. ¿Por qué no me va a crear esa matriz? Bueno, no me la crea porque realmente yo aquí tengo hasta 104.000. Bueno, no creo que es... No, 104.000 no. 1.048.576 celdas. Entonces la fórmula secuencia no te va a devolver un número mayor que ese valor, ¿de acuerdo? O eso creo, vamos, que no te lo va a devolver. De hecho, ¿cuánto es? 1.048.576. Si yo pongo secuencia
y le pongo 1.048.576, fijaos que ya me da un error. No me da un error. De hecho, a ver qué me está... Sí, me va a dar un error, desbordamiento. Bueno, desbordamiento porque debería haberla puesto aquí arriba. Voy a cortarla de aquí y voy a pegarla aquí. Y fijaos que efectivamente me da, pero si en vez de 576 yo le pongo 77, pues obviamente me da un valor, ya desborda porque no puede calcularme más celdas que filas tiene mi hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabemos algo más. Vamos entonces al algoritmo que nos permite calcular esto un poco más rápido. Bueno, ahora me está poniendo 6 aquí en formato exponencial. Vamos a quitarle eso de científico y vamos a poner general. Bien, ya tenemos esta fórmula aquí y aquí. Esto vamos a cortarlo de aquí y pegarlo, por ejemplo, aquí. Eso es. Entonces vamos a calcular a través de un método más efectivo. Y para ello, pues voy a traer aquí un algoritmo que hay por internet que está programado en Java, ¿de acuerdo? Y que es efectivo, ¿por qué? Porque obtiene, o sea, itera a partir de la raíz cuadrada del número que estamos evaluando y además hace una evaluación aquí de i por i, bueno, esto realmente es lo de la raíz cuadrada, i por i menor o igual a n. Esta condición es la que nosotros tenemos que respetar para que esto vaya un poco más rápido. Entonces, fijaos, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a utilizar la fórmula LED. Vamos a utilizar la fórmula LED para crear el índice i y vamos a crear una secuencia que concretamente va a ser la raíz de este número, de 6, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cerrar aquí, pero yo esto cerramos. Esta secuencia no quiero que empiece en 1, sino que quiero que empiece a partir de 2, como empieza aquí a iterar, a partir del 2. Entonces le digo que columna 1, que empiece en 2 y que el paso sea 1. Cierro secuencia y fijaos, si yo pongo aquí, si devuelvo la i y cierro la fórmula LED, me devuelve 2 y 3. Curioso, ¿verdad? Y claro, podéis pensar, sí, ahora tengo que sumarle, según este algoritmo, tengo que sumarle 1 y ya tengo 6. Sí, correcto, eso estaría bien. Pero si yo pongo 28 aquí, fijaos que aquí me está devolviendo 2 más 3 más 4 más 5. Esto no suma 28, aunque yo le sume 6 y 5, 11, más 4, 15, 15 más 3, 18 y 18 más 2, 20. Si le sumo 1, me da 21, no es el valor que estoy esperando, ¿de acuerdo? Por tanto, tengo que hacer alguna cosilla más aquí, y claro que la tengo que hacer. Tengo que hacer una condición aquí de sí, y tengo que decirle que si i por i, y bueno, y vamos a ponerlo en minúscula, por i, es menor o igual a que a n. ¿Y quién es n aquí? Bueno, pues es este de aquí, este valor. Entonces pico aquí. Si esto se cumple, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora. Tengo que hacer otro condicional de forma que si se cumple el residuo, es decir, este residuo de aquí, de que n mod i sea igual a 0, entonces tengo que calcular esto de aquí. Y si calculo esto de aquí, ya tengo mi fórmula terminada. Es decir, tengo que poner residuo, la fórmula residuo, le paso como primer argumento esto, y como segundo argumento, ¿qué le paso? Pues esta i de aquí, ¿de acuerdo? Mi secuencia le paso i y evalúo a 0. Si esto se cumple, entonces voy a pasarle i más esto de aquí, n dividido entre i, que aquí han puesto paréntesis, pero no es necesario esos paréntesis, ¿de acuerdo? Porque el cociente tiene más prioridad que lo que es la suma. Entonces le voy a poner aquí la n y divido por i. Entonces cierro este sí, cierro el otro sí, y creo que con esto ya es más que suficiente. Le doy a intro y fijaos que tengo dos números, 16 y 11. Entonces ya tengo mi valor realmente, porque 16 más 11 es 27, ahora solo me queda sumarle la unidad. Entonces puedo hacer lo siguiente, suma, como en el caso anterior, aquellas celdas que me da falso se convertirán implícitamente a su equivalente numérico, que en este caso es el 0. Entonces voy a sumarle 1, punto y coma, y como segundo argumento a la función suma le paso esta matriz, le doy a intro y fijaos que tengo 28. Bien, yo sí voy a probarlo con 6, me da 6. Voy a probarlo con, creo recordar que era 496 y fijaos que me da 496. Ahora vamos a crear aquí secuencia y vamos a ponerle 100.000. Vamos a ver si esto es más efectivo que esto, si tarda menos. Entonces fijaos, le voy a dar aquí doble clic. Recordad que estamos en internet, es decir, que estamos en el Outlook de internet, por tanto es más lento realmente que si estamos en la aplicación, ¿de acuerdo? Pero fijaos, estamos trabajando, seguimos trabajando y ahora me va a dar el resultado. Ha hecho muchos cálculos, pero es bastante más rápida que esta. Y es posible que esta fórmula incluso se pudiera reducir algo más, ¿de acuerdo? Con algún algoritmo bastante más efectivo. Pero fijaos que si yo aquí busco 6, pues me devuelve el resultado correcto. Si busco 28,
que ya me he pasado, 28, me devuelve el resultado correcto. Si me voy aquí y busco 496, fijaos que me devuelve 496 y así sucesivamente con el resto de números. ¿Cuál era el siguiente? Era 8128. Vamos a buscarlo a ver si lo estamos haciendo bien. Le doy a intro y aquí tengo 8128. Por tanto, me está calculando los números perfectos perfectamente. ¿Vale? Es decir, he hecho algo, un cálculo bastante más efectivo que antes. De hecho, si yo vuelvo a prolongar esta fórmula que tengo aquí, pues vamos a ver que va a tardar bastante más. De hecho, fijaos, está utilizando el mismo tiempo de demora hasta que aparece el mensajito, ahora sigue trabajando, volverá otra vez, estamos trabajando en él. Daos cuenta que es muchísimo más tiempo. De hecho, el seguimos trabajando se alarga bastante más que en el anterior, ¿de acuerdo? Vuelve a estamos trabajando, volvemos a seguimos trabajando y ahora sí que me devuelve el resultado, pero el número de iteraciones es bastante mayor. Fijaos todo lo que he hablado y de hecho sigue calculando, porque bueno, ahora está también calculando esta fórmula de aquí porque refresca todo, pero fijaos que ha tardado pues un montón en comparación con esta otra fórmula que es más efectiva utilizando este algoritmo de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo. Lo vamos a dejar aquí y os espero en el próximo vídeo, que seguramente pues voy a tocar ya SQL con temas bastante más avanzados, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por seguirme, feliz Navidad y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.